Saludos estudiantes del Colegio Daniel Octavio Crespo. En esta ocasión vamos a presentarles el tema denominado la semántica, que tiene que ver con lo que son las palabras homónimas, homófonas, sinónimos y antónimos. Primeramente hay que saber qué es la semántica. Se denomina semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. En otras palabras, pues lo que quiere decir, ya sea las palabras o una expresión, lo que se entiende. Es decir, lo que las palabras quieren decir o expresar. Cuando hablamos o escribimos, recordemos que puede ser en el ámbito oral o escrito. El término fue acuñado por Michel Brel en 1833. ¿Cuál es la finalidad de la semántica? La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas semas o rasgos semánticos. Estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Aquí vamos a ver entonces lo que son las palabras sinónimas y las palabras antónimas. Por otro lado, la semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras. Ya esto lo hemos visto en otros vídeos que están en el canal. Lo que es denotación, que es el significado literal, y lo que es connotación, que son otros significados que le damos a la misma palabra o al mismo texto. Cuando denominamos connotación de las palabras, cuando el mensaje se expresa objetivamente, se dice que su significado es denotativo, y cuando la comunicación objetiva se le añade alguna valoración personal mediante gestos o entonación, se habla de significado connotativo. El estudio de las palabras puede estar dividido en sinonimia. Se produce cuando un mismo significante se puede expresar con varios significantes. Por ejemplo, desplomarse, caerse, derrumbarse, entre otros. Porque existen varias palabras que van a dar la idea, pues, que tienen un significado parecido. La podemos utilizar la misma palabra o diferentes palabras en un mismo contexto y no nos va a cambiar grandemente, pues, el significado. Antonimia se caracteriza porque el significante tiene el significado opuesto al otro. Aquí en este caso tenemos frío y caliente, que son opuestos. Polisemia se origina cuando un significante le corresponden varios significados. Es el caso de la palabra pata. Le corresponde tanto a animal como a la pata de un mueble. En el caso de la polisemia, una palabra que puede tener varios significados dependiendo del contexto en que se utilice. Homonimia es la semejanza de significado. Las palabras homónimas presentan variación de la escritura. Por ejemplo, tubo y tubo. Tubo con V, tubo con B. En el caso de nosotros los hispanohablantes, pues no hacemos la diferenciación en la pronunciación de las palabras. Por lo tanto, suenan igual, pero siempre hay una diferencia en la escritura. Tubo, del verbo tener, y tubo, objeto cilíndrico. En el caso de lo que es un campo semántico, cuando hablamos de campo semántico, es un conjunto de palabras o de expresiones que tienen un significado similar porque poseen una unidad básica funcional común denominada sema, signo o raíz lingüística. Cuando nosotros hablamos de campo semántico, hablamos, por ejemplo, de una palabra que encierra dentro de la misma un grupo de otras palabras. Por ejemplo, el campo semántico de las herramientas agrícolas. Allí dentro de las herramientas agrícolas podemos ubicar varias herramientas a la vez, o el campo semántico de los utensilios de cocina. También podemos englobar en ese mismo campo semántico varias palabras. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian de igual forma, pero tienen significados distintos. Se dividen en homófonas y homógrafas. Las homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y tienen significados distintos. Ejemplo, hablando, del verbo ablandar, que va sin H,
y hablando con H, que es el gerundio de hablar. Por ejemplo, hablando las verduras, es sin H, y están hablando, y ese va con H. Abollado, que es golpeado, con doble L, y abollado con Y, finca rústica con bueyes. Ahí ven entonces ustedes la diferencia. Son palabras que se pronuncian de la misma manera, pero que el significado va a ser distinto porque tienen algún tipo de letra que las diferencie entre ellas. En el caso de las homógrafas, tienen una grafía igual, pero distinto significado. Las homógrafas porque la escritura es igualita, ¿verdad? En el caso de amo, del verbo amar, y amo, que significa dueño. Ahí depende del contexto donde las ubiquemos. Bala, que es proyectil, y bala, que es la voz o el sonido que emiten las ovejas. Por último, tenemos entonces el caso de los sinónimos. Sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen un significado idéntico o parecido. Aquí dentro de los sinónimos existen algunas variaciones debido a que hay palabras que el significado es más parecido que a otras, se aproxima mucho más. Vamos a ver entonces este tipo de sinónimos. Existen distintos tipos de sinónimos. La sinonimia total, coinciden todas sus acepciones y son intercambiables en todos los contextos porque se pueden utilizar de la misma manera. El examen comenzará a las 5. El examen empezará a las 5. En el caso de examen, perdón, de la palabra comenzará y empezará. Sinonimia parcial. Solo pueden sustituirse en determinados contextos. O sea, se utiliza el sinónimo en ciertos lugares, en ciertos contextos, ¿verdad? Lo podemos utilizar, no se puede utilizar para todo. Plomo, el plomo es pesado. El plomo es una pelma. Juan es una pelma. Juan es un pesado. Ahí en este caso tenemos el caso de lo que es sinonimia parcial. Sinonimia referencial. Los términos aluden al mismo significado, pero objetivamente no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, Juan es un salvaje. Juan es una bestia. Aquí bestia se refieren a lo mismo, pero las palabras en sí no son sinónimos. La palabra salvaje y bestia en este caso. En el caso de los antónimos, recordemos que los antónimos van a tener un significado opuesto. Tenemos los antónimos graduales. Las dos palabras admiten gradación, es decir, términos con un significado intermedio. Por ejemplo, alto, bajo. Mediano va en medio de estos antónimos. Blanco y negro. En medio podríamos colocar gris. Complementarios no admiten ningún tipo de gradación. Por ejemplo, vida, muerte. No hay un término medio allí. Subir, bajar, izquierda, derecha. Y recíprocos, una palabra no puede existir sin la otra. Pagar, cobrar. No podemos pagar si no hay alguien que no nos esté cobrando. Dar y recibir. Para que alguien reciba, otra persona tiene que dar. Esto es más que nada lo que engloba la temática de esta semana, así que esperemos que el video les sirva de apoyo para realizar entonces sus futuras asignaciones.